Buen día, ¿cómo están? Buen día, Anderson. Buen día, José. Josué, perdón. Buen día, profe. Todo bien. Estamos dos. Voy a poner en el Sí. grupo que vamos a iniciar. Bueno, profe. Bueno, iniciamos. Nuestro examen es el sábado que viene, tengo entendido. Que voy a mirar. El parcial es el 27, profe. La otra semana, ¿verdad? Sí, creo. Bueno, entonces vamos a desarrollar la unidad 6 que nos quedó de la clase pasada y la 7 y la 8. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. ¿Pueden ver mi PowerPoint? Sí, bro. Ok, bueno, esta es la unidad 6. Empezamos hablando de los descansos legales obligatorios para el trabajador. ¿Nosotros llegamos a terminar el 6 o no? O ya nomás leí. Bueno, descansos legales obligatorios. Es la pausa de trabajo, ¿para qué? Para restablecer el cansancio y contrarrestar la fatiga. Eh, Siempre hay algunas empresas que o hay algunos trabajadores que optan por hacer horario de corrido o si no tienen una hora para almuerzo y solamente piden la media hora y después continuar nuevamente con sus labores. Entonces, el descanso legal obligatorio es una pausa para qué, que tiene el trabajador, ¿para qué? Para reponer sus energías. Los descansos intermedios es el tiempo de descanso que no se computa como hora trabajada. La jornada laboral se divide en dos, con un descanso intermedio no menor a media hora. Pero hay empresas que te dan una hora para almorzar y luego continuar nuevamente la jornada. Durante cada jornada, las horas de trabajo deben distribuirse al menos en dos sesiones con un descanso intermedio que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores y cuál será menor, lo cual no será menor de media hora. El tiempo de descanso no se computa como jornada de trabajo. Descanso al término de la jornada. Luego de la jornada deberá descansar por lo menos 10 horas el trabajador. Eso es literal, ¿verdad? Porque a veces salimos del trabajo, llegamos a casa, entre que cenamos, estamos un poco con la familia, ya alcanzan las 9 las 10, entonces lo que nos queda por descanso son 8 o 9 horas antes de levantarnos. Y si vivimos en el interior, peor porque tenemos que levantarnos re temprano a las 5 para poder llegar a hora en el trabajo. Después de la terminación del tiempo de trabajo diario, se considera a los trabajadores un periodo de descanso ininterrumpido de 10 horas por lo menos. Y eso sin contar con las personas que trabajan 12 horas o 14 horas o 15 horas, ¿verdad? Descanso semanal. Tendrá derecho a un día de descanso semanal, generalmente el día domingo, o de lo contrario, un periodo íntegro de 24 horas en la semana. Hay empresas que le hacen trabajar domingo a sus trabajadores y, por ejemplo, descansan un lunes o un martes o un día en la semana, les da libre ese día para poder descansar. Y en el caso de las enfermeras que entran de turno, 24 horas tienen libre al día siguiente y entran para el turno de la noche, ¿verdad? Que es el de las 6 hasta las 6 de la mañana, ¿verdad? 6 de la tarde hasta 6 de la mañana, 12 horas continuas. Así después tienen libre esa tarde o noche, pero hay personales de blanco que tienen o trabajan en otros hospitales o sanatorios y vuelven a trabajar por más de que no hayan tenido ese descanso. Descanso en feriados civiles y religiosos. Los feriados establecidos por ley también serán de días de descanso. Eh, el artículo 217 del Código Laboral establece que serán también días de descanso obligatorio los feriados establecidos por ley. En el caso de que ese feriado sea trasladado, también igual, no, igual trabaja ese día que corresponde feriado, pero tiene ese lunes
que es feriado, eh, que, que debería de ser un día normal de trabajo, pero por cuestiones técnicas empresariales de no cortar el uso de las maquinarias, ¿verdad? Si es que cae entre semana, entonces, o si cae un viernes y ese sábado trabaja esa empresa, entonces para no cortar o cerrar o apagar las maquinarias, entonces en ese sentido es lo que ellos analizan, ¿verdad? Para pasar al día lunes, entonces, si es que trabajamos de lunes a sábado, entonces no se corta ese uso de esa maquinaria. Es las vacaciones remuneradas. El derecho del trabajador a un periodo de descanso remunerado después de cada año de trabajo. Todo trabajador tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio del mismo empleado. Al año, hasta 5 años son 12 días hábiles corridos de vacaciones. Más de 5 años de antigüedad son 18 días hábiles corridos. Y más de 10 años de antigüedad son 30 días corridos. La antigüedad se computa desde el día de ingreso del trabajador. Si yo entré un 1 de mayo, se me computa mis vacaciones al año siguiente, primero del año que viene. Voy a tener 12 días hábiles de vacaciones. Entonces se computa desde el día de ingreso del trabajador como dependiente y se considera un año de trabajo cuando el trabajador haya superado los 180 días o 180 jornales de trabajo. La continuidad del trabajo no se considera ininterrumpida por enfermedad, licencia, vacaciones, huelga, paros legales y otras causas. Las vacaciones comienzan el día lunes o al día siguiente hábil. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, Cuando dice más de 5 años de antigüedad, ¿se refiere a 5 años, un mes, o se refiere al sexto año recién? no, más de 5 años es ya pasado los 5, un mes, 2 meses, 3 meses, ya corresponde 18 días hábiles, porque ahí te dice hasta 5 años. Si yo cumplí hoy 5 años, ¿verdad? Tengo 12 días. Pero cuando vuelvo a iniciar, viste que hay personas que no salen a los 5 años por cuestiones de distribución entre los trabajadores, porque no todos podemos salir en el mismo tiempo. Ponerle que yo cumplí hoy, hoy es el, ¿qué fecha que hoy es? El Es el 20. 20, ¿verdad? 20 de mayo cumplí mis 5 años, tengo derecho a mis vacaciones, pero hay compañeras que salieron o la empresa está teniendo pocos personales, me deciden, por ejemplo, me dan mis vacaciones, me dicen, Lilian, vos vas a salir de vacaciones recién en septiembre porque estamos cortos de personales o porque hay enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya tengo por ahí 5 años, si salgo en septiembre, tengo mayo, junio, julio, agosto, 5 años, 3 meses, ya es más de los 5 años. Pero hay empresas que directamente te dan los 18 días hábiles a los 6 meses, a los 6 años, perdón. Pero en realidad cuando ya pasa más de 5 años, que sería 5 años y medio, 5 años, 6 meses, ya corresponde aplicar los 18 días hábiles. Eso es lo que me dice a mí el código, pero lastimosamente los empleadores interpretan de otra forma. No sé si respondí tu pregunta. Y sería eso una política de la empresa que Sí, te den a los sí. 6 años, pues. En realidad no es política, sino es la forma de cómo ellos interpretan, porque si vamos a ir a lo justo y a lo correcto, es de esta forma. Tengo más de 5 años, me corresponde 18 días, pero lastimosamente la parte empleadora es lo que es el problema. ¿Y qué pasa si vos te vas y reclamas tu derecho? Yo ya tengo más de 5 años y me corresponde 18 días hábiles. Y ahí es donde empieza el conflicto con recursos humanos y te dicen, bueno, si no te gusta, pero como todos necesitamos un trabajo, ¿verdad? Entonces aceptamos esas condiciones. Sí. Gracias. Bueno, época de pago, al iniciarse las vacaciones y debe abonarse por anticipado, evidentemente, ¿verdad? Pero lastimosamente acá salimos a vacaciones y fin de mes recién cobramos, nunca antes.
Nunca paga antes, siempre después. Pero nuestro código dice al iniciar. El empleador tiene la obligación durante los 6 meses siguientes a la fecha que tiene derecho a vacaciones a otorgarlas. La fecha puede ser solicitada por el trabajador o decidida de oficio por el empleador. Deberá notificarle la fecha al trabajador con 15 días de anticipación. Por eso digo que a veces decide la empresa el mes que va a salir y hay veces el trabajador puede decidir, pero casi la mayoría de los trabajadores quiere salir enero o febrero. O hay algunos que salen, por ejemplo, en enero 15 días y en el caso de que tenga 30 días. Y hay otras que desean salir en julio, en las vacaciones de julio, cuando sus hijos están de vacaciones esos 15 días más. O sea, depende de la flexibilidad de la parte empleado. Pero el empleador, durante los 6 meses siguientes a la fecha de que uno tiene derecho a vacacionar, ella debe de armar su calendario de vacaciones de sus empleadores, que eso generalmente lo realiza Recursos Humanos. Y en el caso de que no lo haga, entonces el trabajador se acerca a Recursos Humanos y dice que le corresponde ya salir sus vacaciones, para que puedan ver la fecha que pueden salir, obviamente. Vacaciones proporcionales. Si el contrato termina antes del año por causa del empleador, se le pagará al trabajador las vacaciones proporcionalmente al periodo de trabajo. Es decir, si el contrato termina antes del año, a los 6 meses, ya tenemos derecho a vacaciones proporcionales y eso correspondería a la mitad de los 12 días, que son 6 días hábiles de trabajo, que serían el jornal de día por 6. Así la forma como se quita. Un ratito. Estoy en el instituto nomás, por eso acá viene el micrófono, para que no escuchen lo que hablan acá. Bueno, entonces yo ya tengo derecho a cobrar mis vacaciones proporcionales si mi contrato terminó antes de los 1 año por A o B motivo, porque sabemos que a veces te contratan por 1 año y hay veces que viene la de recursos humanos y ay, no me gusta tu cara, bueno, despedida, y a los 6 meses termina tu contrato. Entonces ahí tenemos derecho a que se nos pague una indemnización por los daños y perjuicios. En el caso de que si no nos dio preaviso, entonces tenemos derecho a cobrar el preaviso que corresponde, más las vacaciones proporcionales, más nuestro salario correspondiente. Si el contrato, como acá le acabé de decir, termina antes de 1 año por causa imputable al empleador, el trabajador tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional que corresponde. Acumulación e interrupción. Las vacaciones no son acumulables, salvo a pedido del trabajador por un plazo máximo de 2 años, siempre que no perjudique los intereses de la empresa. Las vacaciones deben ser corridas, pero en caso de urgencia por parte de la empresa, el trabajador podrá ser reintegrado por la empresa, correrá con los gastos de integro y reintegro a sus vacaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador puede acumular, que generalmente hacen la mayoría, se puede acumular hasta 2 años. Pasados los 2 años, pierde sus vacaciones, por ejemplo, del año 2021. Yo ya tengo que salir este 2023, mis vacaciones del 2021. O si no, se terminan y no vas a poder ejercer porque vos no lo usaste. ¿Se entiende? Prescripción de la acción. El derecho a reclamar el pago prescribe al año. Si a mí no se me pagó mis vacaciones del 2021, entonces en el 2022 prescribe mi derecho a solicitar el pago de mis vacaciones. ¿Se entiende? De ahí terminó esta unidad 6. Si yo no le reclamé a la parte empleadora a los 1 año que no se me pagó mis vacaciones causadas, ¿por qué? Porque yo no salí de vacaciones, yo trabajé. Y si a mí me correspondía salir en mayo, entonces el empleador sabe que me tiene que pagar esos días de vacaciones, pero yo no salí. Y si yo no reclamé a los 1 año, termina mi derecho. Prescribe a los 1 año que yo solicite el pago de mis vacaciones. ¿Se entiende? Si pasó los 1 año, yo ya no puedo reclamar que se me pague esas vacaciones. Y si el empleador va a ser así imperativo o va a ser así, no, ya prescribió tu derecho.
No tengo por qué pagarte si vos no me exigiste. ¿Se entiende? No sé si tienen alguna pregunta. Arnaldo, Josué, Karina. No, profe. Un día, profe, sin Buen ninguna día. duda. Bueno, genial. Bueno, entonces acá terminamos lo que era la unidad 5 y 6. ¿De qué hablamos? De las condiciones de trabajo, de los contratos y de los descansos legales obligatorios, que sí o sí tenemos que tener. Y hablamos de que tenemos una hora en el día o media hora, que generalmente te dan ese permiso para realizar tu almuerzo, si es que uno no lleva, ¿verdad? Entonces tiene esa hora para estirarse, para despejarse, para almorzar tranquilo. Entonces, hasta ahí. Ahí está. Bueno, la unidad número 7 habla del salario y del aguinaldo. Salario definición. Es la remuneración debida por un empleador al trabajador por su prestación de un servicio en virtud de un contrato. A mí se me contrató para ser cajera, llega, llega fin de mes y si me dijeron que me iban a pagar el mínimo, me tienen que pagar el mínimo, salvo que tenga IPS y me tengan que descontar el porcentaje que me corresponde. El empleador absorbe el 16,5 y el obrero 9% del salario. Y se me da lo que sobra, ¿verdad? A los efectos de este código, salario significa la remuneración, sea cual fuere su denominación o método de cálculo que pueda evaluarse en efectivo, debida por un empleador a un trabajador en virtud de los servicios u obra que éste haya efectuado o debe efectuar de acuerdo con lo estipulado en el contrato de trabajo. Estipulación libre del salario. La estipulación que se hace es que no debe ser inferior al salario mínimo, no existe un máximo. Pero el código dice que tenemos derecho a percibir el salario mínimo. Ustedes saben que el salario mínimo hoy en día está a 2.500.000 y a 80 y algo y monedas, pero pasa los 2.500.000. Sin embargo, hay empresas que siguen pagando menos del mínimo y eso se puede denunciar. También se puede denunciar que no te ponen IPS. Pero bueno, te contratan o trabajas, no te paga IPS y te pagan menos del mínimo. Hay personas que aceptan el pago del salario de ponerle 1.700.000, 1.800.000 o 1.500.000, aceptan y trabajan más de 8 horas diarias y más de 48 horas semanales que establece la ley. Entonces, el día en que se termine esa relación laboral con el empleador, ustedes pueden ir a denunciar en el Ministerio del Trabajo, que está en el centro, diciendo que ustedes percibían solamente un salario de 1,500.000 y que la empresa no te pagó IPS. Entonces, ellos te quitan un estimativo de cuánto es lo que te corresponde por indemnización por daños y perjuicios y aparte que te debe de abonar la parte del salario que no te abonó durante esos 12 meses que prestaste servicio para el trabajador. O sea, todo eso tenemos derecho a cobrar, que es una especie de retroactivo, ¿verdad? Por lo que no te pagó, porque la ley es clara, dice salario mínimo legal vigente. Por eso es que cuando nos vamos qué sé yo, a un lugar donde se venden comidas, entonces dice ahí el salario mínimo vigente es tanto y jornal diario por día es tanto. Ponerle que sea 90.000. Si yo trabajo 8 horas y me pidió mi empleador que me quede 2 horas más, entonces tengo derecho a percibir por las 2 horas más de trabajo. Pero eso es falacia, ¿verdad?
es algo literal que lastimosamente no quiero generalizar, pero hay empresas que no cumplen con eso. Estipulación libre del salario. La estipulación que se hace es que no debe ser inferior al mínimo. Bueno, estipulación libre del salario. Yo soy profesional técnico, entonces me acerco, me van a contratar como técnico en gestión de riesgos laborales y puedo negociar mi salario con la empresa, pero no, esa negociación no debe ser menos del mínimo. O sea, puedo negociar y cerrar con la empresa en un salario de 3,5 millones. Eso es estipulación libre del salario. Pero ustedes saben eh, que ese trabajo, inclusive hay personas que cobran 4 o 5 millones por realizar ese trabajo. Lo que quiere decir esta parte es que nosotros podemos llegar a un acuerdo con el empleador y cerrar en un sueldo, pero pasando el salario mínimo legal vigente. Principios de la igualdad del salario. Los salarios no deben ser iguales por cuestiones de sexo, edad, raza, religión o por afiliación política del trabajador. Debe ser igual, independientemente si seamos hombre o mujer, porque podemos realizar el mismo trabajo. A no ser que se hace el trabajo donde implique el uso de la fuerza, ¿verdad? Porque hay mujeres que pueden alzar cosas pesadas, pero hay mujeres que no lo pueden realizar, ¿verdad? Clase de salario. Puede ser por unidad de tiempo o jornal, por unidad de obra o a destajo, por comisiones y por participación cuando participa de las ganancias del empleador. Por unidad de tiempo o jornal, por unidad de obra o a destajo, es por producción. Le paga a sus trabajadores por lo que producen en el día. Por comisión, por porcentaje de ventas. Si yo tengo un sueldo base de 500.000 y vendí 20 millones, entonces tengo derecho a cobrar comisión por la venta que realicé y a veces es 5%, a veces 3%, depende de la forma como se haya cerrado el contrato. Y por participación, cuando participa de las ganancias del empleador, cuando somos accionistas de una empresa, entonces previa deducción del pasivo y el resto se divide de acuerdo a la participación de la persona. El artículo 230 establece que el salario puede pagarse por unidad de tiempo, mes, quincena, semana, día u hora, por unidad de obra, pieza, tarea o a destajo, por comisiones sobre la venta o cobro de cuenta del empleador, si el valor de la remuneración, en especie no se determina en el contrato de trabajo, será fijado prudencialmente por la autoridad competente. No constituirá salarios las colaciones, gasto de transferencia, gasto de viajes y otras prestaciones que suministre el empleador con el objeto de facilitar la ejecución de las tareas. Aquello que te da por gasto de viático o gasto porque te pide que te vayas a otra ciudad, eso no entra en el salario, que corre por cuenta del empleador. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Profe, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rosano? Tengo una pregunta acerca, por ejemplo, de pago por comisión. Sí, Como ejemplo, la gente que trabaja en call center, claro, ellos se le puede poner PS también si solo cobran comisión, o sea, no tienen salario mínimo, solo por la comisión de ventas. generalmente cuando hay comisión tienen un sueldo base. A veces el sueldo base suele ser 500 o 300, o sea, depende de cómo se haya negociado el contrato, ¿verdad? Porque hay veces que puedes cobrar, hay veces que no puedes cobrar, entonces siempre se hace con un sueldo base. Y comisiona en el sentido por lo recaudado, por el monto que recauda. Que a veces hay empresas que ponen 5% y te dicen el 5% de lo que vos recaudes y te pagan el 2,5 o 3%. Pero si es una persona comisionista, es la que trabaja por cuenta ajena, ¿verdad? Eh, Mm, pero hay empresas que cuando hay controles, ¿verdad? Eso depende. Hay veces que el call center uno hace el trabajo desde la casa.
Y hay veces que te vas en la empresa, donde tienen ahí su teléfono, su computadora y vos trabajás. A eso generalmente, si somos 5, a 2 o 3 se le pone IPS y al resto no. ¿Por qué? Porque cuando hay control o viene fiscalización de IPS, entonces solamente están esas personas que tienen y las que no tienen no están el día del control. O sea, son jugadas que la parte empleadora realiza, pero podés solicitar, pero no todos hacen, es lo que voy. Depende mucho de la política de la empresa y cómo se maneje la empresa. Ya. Entiendo, gracias, profe. Se termina nuestra primera conexión, entonces vamos a volver a conectarnos dentro de 10 minutitos, mientras me graba todo en la computadora. Y atendiendo que nuestro examen es el sábado que viene, entonces va a entrar el examen hasta lo que dimos hoy. Pero no se preocupen que les voy a elaborar un resumen hasta la unidad de hoy para que puedan leer. No hace falta que impriman el PowerPoint o que descarguen y lean, porque al menos a mí no me gusta estudiar así. Entonces les Dale, voy a profe. preparar el resumen de la materia para que puedan leer. Hoy mismo ya les paso, entonces mañana, mientras toman el tereré, pueden leer, ¿verdad? Bueno, Dale, gracias, entonces profe. nos Dale, profe, conectamos en gracias. 10 minutos, ¿sí? Gracias, profe. Dale.